Qué buenísimo estar aquí con los hermanos en el empiezo de nueva semana, hoy en el Día del Señor. Y muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes acerca de la Biblia. Eso es muy importante, a conocer qué está escrito. Y este sermón no quiero decir parte de una serie, pero es conectado con el último sermón que yo hice unas semanas atrás. Y vas a ver cómo. Vamos a empezar con esta foto. Bueno, no es una foto, es un dibujo. Bueno, es una pila. Una pila es como una estructura, es algo que convierte energía guardado químicamente lo convierte a una energía eléctrica que puedes utilizar por diferentes usos. Y bueno, es fácilmente que es una pila. Lo usamos para diferentes cosas y para tomar esa electricidad necesitas cumplir un circuito, necesitas conectar, hacer las dos conexiones, uno en el positivo, el otro en el negativo. Ahora quiero mostrar que una pila tiene esas dos partes, el positivo y el negativo. Y es así con muchas cosas en esta vida. Que hay en esta vida, en la tierra aquí, en donde vivimos, que hay en la misma cosa, cosas positivas y cosas negativas en el mismo tiempo. Y es así también con, las noticias. Si pones la televisión a ver las noticias, para saber qué está pasando en este mundo, quizás lo haces en la tarde, vas a ver que todas las noticias eran acerca de destrucción, corrupción, crimen y gente portándose mal. Las noticias se enfocan en el negativo, porque la verdad es que es muy lo que gente quiere escuchar. Eso es muy popular. Las noticias que son más negativas son más populares. La gente ve esos programas para ver esas cosas malas, para ver los problemas, los ataques políticos. Y es muy triste que gente solo quiere saber el negativo, pero por cualquier razón es así. Y eso es el mismo con periódicos, revistas, los sitios de la red, y la cosa es en las redes sociales. Los artículos más compartidos en redes sociales y también hasta en el YouTube, esos vídeos que son más populares son los artículos y vídeos que hablan de criminales, que son ataques contra unos políticos o que denuncia diferentes posiciones políticas. O también habla de unas destrucciones y tragedias, cosas malas que ha pasado. Y la cosa es que a veces solo miremos el negativo. Y cuando solo miremos el negativo, perdemos lo positivo. Y la verdad es así también con los jóvenes, los niños. Los niños pueden portarse bien o bueno y pueden hacer cosas buenas, pero también los niños hacen cosas malas. Y en ese último sermón que yo presentó 2 semanas pasadas, yo hablé qué podemos aprender de las malas cosas que hacen los niños. Hoy es este día. Vamos a mirar a las cosas buenas que podemos aprender de los jóvenes, de los niños. Y vamos a empezar esto mirando unos versículos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y aquí en Marcos, capítulo 10, vamos a hallar uno de los cumplidos más altos que hizo Cristo, que está grabado en la Biblia. En Marcos capítulo 10, vamos a leer el versículo 13 hasta el 16. Como normalmente voy a poner todos los pasajes en la pantalla, pero por favor que si puedes abrir tu Biblia. Marcos capítulo 10 y versículo 13 hasta el 16. Y esto está escrito. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí tenemos Jesucristo diciendo que ellos en el reino de Dios, para entrar o recibir el reino de Dios, ser parte del reino de Dios, necesitas ser como un niño. Como un niño. La cosa es que Cristo está hablando de los aspectos positivos de los niños. Claramente, niños tienen problemas, cosas que hacen mal. Es así, también los adultos. Pero Cristo está hablando de los aspectos buenos de los niños. Pero ¿de qué niños está hablando Jesucristo aquí? Necesitamos establecer de qué edad, qué época son esos niños. Bueno, aquí está hablando de estos que no son bebés, pero no son adolescentes. Es decir, unos niños un poquito más joven también. Está hablando de niños más o menos 7 años o menos, como un niño en el kinder. Un niño así, un niñito. Quizá como Nora, un joven, muy jovencita. Y esos niños tienen unas características muy buenísimas que vamos a explorar este día. Y esto solo viene de mi experiencia. Yo tengo mis 3 niños y yo puedo ver, y otros niños también, cosas que yo miro en los niños que podemos aprender. Y vamos a mirar unos versículos también que habla acerca de que esos aspectos son muy buenísimos. Una cosa que encontramos en los niños, que son muy honestos. Y ser muy honesto es algo muy importante. Y podemos ver eso en los Proverbios. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, en el capítulo 22, aquí en los libros de sabiduría. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Aquí está escrito: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios tiene un amor para la verdad. Él quiere que hablemos la verdad, que no tenemos labios mentirosos. Y esa es la cosa, que los niñitos, los niños son honestos. La mayoría de ellos no saben cómo mentir. Necesitan aprender eso, aprender a mentir. Y la razón es porque cuando eres un niño, no tienes razón de decir una mentira. Porque solo la cosa que tú conoces, la cosa que tú puedes ver. Necesitas aprender de otras personas que saben a mentir. A cómo a mentir, cuándo a mentir y razón que a mentir. Pero si tú no sabes qué es una mentira, y tú eres un niño, y tú solo sabes que ves, y solo comprendes que puedes comprender como niño, no tienes razón de decir una mentira. Si tú quieres una opinión muy honesta, solo preguntas a un niño. Si yo pregunto a uno de mis niños, pregunto acerca de esta camisa, ¿es bonito, no? No, es muy feo, papi. Van a ser muy honestos, siempre son honestos. No tienen un filter, no tienen nada a parar esos pensamientos. Van a compartirlo, van a decirte qué ellos piensan. La cosa triste es que con tiempo aprenden a ser menos honestos y crecen a ser adultos con tiempo. Y pierden un poquito de su inocencia cuando crecen y dejan esa actitud de ser honesto. Y los niños también son muy cariñosos. Están muy listos a ayudar, a hacer el tratar de ayudar. Ellos están listos a ayudar con los deberes en la casa. Yo sé que
Especialmente cuando mis niños eran más jóvenes, cuando yo estaba limpiando algo, venían y preguntaban, ¿cómo puedo ayudarte, papi? ¿Puedo ayudarte en la cocina? ¿Puedo ayudarte en el comedor? Cualquier cosa que yo estaba haciendo, estaban siempre preguntando, ¿cómo puedo ayudar? Porque los niños solo quieren ayudar, quieren ser parte de todo y ayudarte. Es normal. Quieren ser parte en que lo está pasando y quieren ayudar. Son muy cariñosos, están pensando en otros, están ayudando. En Galatas capítulo 6 y versículo 10, eso es una actitud muy buena, esa actitud de cuidar y ayudar. Galatas capítulo 6, versículo 10. Galatas capítulo 6, versículo 10 está escrito, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si tenemos oportunidad, debemos buscar hacer bien a todos. Y eso es muy natural que los niños hacen eso. Buscan cómo pueden ayudar y apoyar. Y también los niños les gustan compartir lo que tienen. Pero quizás estás pensando, hermano, ¿era tú unas semanas pasadas que dijiste que todos los niños, los jóvenes son egoístas? Que todos somos egoístas. Sí somos, los niños también. Pero la cosa es que cuando alguien, estamos hablando de los niños, que cuando están contentos, ya tienen todo lo que necesitan, van a compartir el resto. Y para un niño es poco que necesitan ellos. Si ya solo tienen 2 manos, solo pueden tener esos 2 juguetes en sus manos. Y hasta eso, si miren a un otro niño que no tiene nada, ellos van a darlo, van a querer compartir con ese niño. Y solo aprenden cuando crecen que necesitan guardar cosas para sí mismo. Es decir, es como tener un helado. Un niño tiene un helado. Solo va a querer ese helado hasta que está contento. Está lleno. Bueno, lo come, está lleno y si hay más, no lo va a querer. Si ese niño tenía 2 helados, 2 paletas, algo así, él va a querer compartir uno porque él ya tiene uno, no necesita 2. Eso es muy natural, muy natural. La cosa es cuando somos adultos, miremos esos 2 paletas en las manos y vamos a pensar, yo puedo comer ahora, pero en el futuro voy a guardar para el futuro, voy a ponerlo en la nevera. Pero voy a comerlo ahora. Y la verdad, como somos adultos, quizá vamos a comer los 2 en el momento. Pero la cosa es que crecemos y empezamos a pensar en cómo podemos agradar más y tomar más y poner más en nuestras vidas. Los niños son contentos con poco, con poquito a poquito, comparado con un adulto. Los niños también, y eso es un otro aspecto muy positivo, los niños son muy emocionados por cosas buenas. Cuando algo bueno pasa, se ponen tan emocionados y felices. Tengo un ejemplo, eso me pasó ayer. Yo estaba preparando este sermón, estaba en la computadora. Nosotros tenemos un jardín, es atrás de la casa, cerca del garaje. Tenemos un jardín, es pequeño, tenemos unas plantas de jitomate y diferentes cosas, pero tenemos 2 plantitas de fresa. Esas 2 plantitas dan fresas, son pequeños y son pocos, pero da fresa. Y Nora me ayudó a sembrar ese jardín. Ella se va y mira las plantas y todo eso. Y miro que estaban unas fresas maduras, fresas rojas y listo para comer. Y ella sí sabe que cuando las fresas se ponen así, son muy deliciosos. Yo estaba en la computadora y ella fue corriendo en la casa con una fresa. Muy feliz, muy emocionada y estaba listo a compartir esa fresa conmigo. Ella tenía esa fresa. Papi, mira, tengo una fresa. Nora, qué bonito es esa fresa. ¿Y piensas que es muy dulce? Sí, es dulce. Y ella dice, papi, por favor,
voy a compartirlo contigo. Ah, qué buenísimo. Estaba muy emocionada, estaba muy feliz, porque cosas buenas estaban pasando. Y nosotros a veces, como adultos, no estamos muy felices. Debemos ser felices, pero sí está bueno, pero sabes qué va a pasar, una cosa mala va a pasar después. No, los niños no piensan en eso. Están felices en el momento, están muy emocionados porque cosas buenas están pasando. Como esa fresa, ella estaba feliz y tan feliz que ella estaba listo a compartirlo para otras personas podían ser felices. Eso debe ser así con el Evangelio, ¿que no? Tenemos el Evangelio. Nos ponemos muy felices cuando estamos bautizados, muy felices cuando hallamos a Cristo. Pero con tiempo, ¿qué pasa? Somos tan emocionados. Estamos tan emocionados que estamos listos a compartirlo con otros. Para ellos pueden ser felices también. Te digo, hermanos, que yo sé que yo no soy, necesito aprender de los niños, aprender de Nora, de poner más emocionado, más feliz, más listo a compartir cosas buenas como el Evangelio. Y también los niños no discriminan. Ellos jueguen con todos, no importa de dónde vienen, no importa de quién es. Cada niño es un amigo potencial. Los niños tratan a los pobres, lo digo, no importa, son el mismo. No importa el color de su piel o cómo se parecen. Los niños juegan con cualquier niño. Yo sé eso porque yo puedo verlo en mis niños. Yo sé que cuando nos vamos a México, yo sé que Xander está tratando de aprender un poquito de español, pero no ha conquistado. Necesita un poquito más trabajo. Y él se va y cuando nos vamos al centro, el jardín del centro, y ahí están otros niños. Él se va y se corre y esos niños no hablan la misma idioma. Quizá esos niños saben unas palabras en inglés y él sabe unas palabras en español, pero no pueden comunicar muy fácil. Pero ¿sabes qué? No importa, porque ellos pueden jugar. Ellos jueguen, no sé cómo, pero jueguen y están felices. No discriminan, no importa. Y debe ser así con nosotros. No importa la persona, debemos tener la actitud de no importa la persona, pero podemos hablar con esa persona. Esa persona puede ser un amigo, o mejor, quizá un día un hermano. No debe ser importante. No debemos discriminar. No tengo página para cada aspecto, pero si estudias la Biblia, todo esto son cosas, son ideas bíblicas. La idea que no debemos discriminar, claramente. En la iglesia en el primer siglo tuvieron hermanos que eran griegos, hermanos que eran judeos, hermanos de diferentes partes del mundo, y todos eran hermanos. Hasta ahora, claramente, venimos de diferentes partes, pero somos hermanos. Ser emocionado por cosas buenas. ¿Cuántas veces regocijaron los hermanos a escuchar de las buenas nuevas que venía de la predicación de una diferente parte del mundo? Los hermanos, los predicadores, fueron a diferentes partes del mundo predicando la palabra. Y cuando regresaron, hablaron a los hermanos diciendo, fuimos a esta parte del mundo y predicamos. Y la gente aceptaron. Y cómo regocijaron los hermanos ahí. Esas son buenas cosas. Los niños son muy amorosos. Están listos a dar consuelo. Listos a ayudar a alguien. Si un niño te ve o ve otro niño llorando o triste, ¿qué hace ese niño? Se va y lo da un abrazo o se da un besito. Los niños están siempre listos a consolar y apoyar uno y otro. Y es algo que faltamos a veces como adultos. Si vemos a alguien llorando o algo triste, lo dejemos en el momento. Bueno, él va a arreglarse, él va a ayudarse. Él puede ir a Dios y a orar por Dios. Y voy a orar por ese hermano o esa persona. No voy a preocuparme. O nos vamos y hablamos con esa persona. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué es el problema? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacer algo?
Quizá a veces solo necesitamos escuchar a esa persona hablar de sus problemas. Y eso es una ayuda, una manera que podemos consolar a esa persona. Otra cosa que los niños hacen, y es muy fácil para ellos, es perdonar. Los niños pelean, se enojan, pero el próximo día siguen a ser amigos. Siguen a ser amigos. A veces es menos de un día. A veces yo he ido de uno de mis niños, yo estaba peleando con alguien en la escuela, él me estaba diciendo, perdón, yo me enojó con él y él se enojó conmigo y no vamos a hablar. Y el próximo día yo hablo a ese mismo niño y pregunto, ¿qué pasó en la escuela? Oh, yo estaba jugando con ese amigo. Ese amigo, yo pensaba que tú me dijiste que estás enojado con él. Bueno, eso fue ayer, pero ahora estamos siguiendo a jugar. Ok, es bueno, muy bueno. Y esa actitud es algo que encontramos en la Biblia. Efesios capítulo 4 y el versículo 32. Efesios 4, 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonanosos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos, misericordiosos, es la manera debemos ser, cariñosos, listos a perdonar. Perdonar. ¿Cómo podemos tener en mente que queremos ser perdonados cuando nunca perdonamos a otras personas? Como aquí dice en esta escritura que Dios nosotros perdonó en Cristo, necesitamos también perdonar a otros. Y eso viene muy fácil a los niños. Es un aspecto que necesitamos mirar a los niños, algo que podemos aprender a perdonar como ellos. No tomar ese enojo en el corazón y siempre cuando pensamos en esa persona o esas personas o esa situación que estamos enojados, no, dejar eso. También los niños son muy humildes. Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo 18. Mateo 18, vamos a leer el versículo 1 y hasta el 4. Mateo 18, versículo 1 hasta el 4. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mejor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquier que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los niños son muy humildes. Tienen humildad. Eso viene muy naturalmente porque los niños son chiquitos y no tienen poder como un adulto. No tienen la misma fuerza y habilidad. Ellos necesitan someterse a la autoridad de sus padres. Y es algo que necesitamos aprender nosotros también. Necesitamos someterse a nuestro Padre, que es Dios, someternos a Dios, ser como esos niños, humildes. Y es así ellos en el reino de los cielos, el más bajo, la persona que se baja, que es humilde. Otra cosa, quizá una de las cosas más importantes es que los niños son inocentes. Son inocentes. Todos nosotros nacemos sin pecado, sin malicia. Y los niños, cuando éramos niños, seguimos sin pecado, inocentes. En 1 Corintios capítulo 14,
Vamos a mirar un versículo, el versículo 20. Primero de Corintios, capítulo 14, a ver el versículo 20. Aquí está escrito: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la última sermón yo hablaba de las cosas de la niñez, las cosas de ser un niño que necesitamos dejar atrás. Y aquí habla de la misma cosa, que hay cosas en la manera que pensamos como un niño que necesitamos dejar atrás. Pero hay cosas que necesitamos hacer el mismo como un niño. Aquí, ser niños en la malicia. En la malicia. En esas cosas malas, en el pecado. No debemos tener cosas así en nuestras vidas, en nuestras mentes. Debemos dejar esas cosas. Debemos no tener esas cosas. Como niños no tienen pecado. Era como Adán y Eva. Adán y Eva, cuando Dios lo creaba en el mundo, antes de la caída, no conocía nada de malas cosas. Solo conocía el bueno. Era cuando ellos ellos pecaron, cuando ellos escucharon esa primera mentira del diablo, es cuando ellos quebraron la ley de Dios, es cuando empezaron a crecer en malicia, en pecado, en hacer esos tipos de buenas cosas. Eso es cuando entró en este mundo el pecado. Antes de eso, vivían una vida buena. No tenían pecado, no tenían malicia, no tenían nada, solo conocían el bueno. Y es así con los niños, son inocentes. Sí, a veces hacen cosas malas, pero la cosa es que no comprenden, no merecen el mismo como un adulto. Cuando un adulto hace algo malo, esa persona es culpable. El niño no es culpable en la misma manera. Y quizá la última cosa que vamos a explorar, un aspecto positivo que encontramos en los niños, es que los niños confían. Si tú enseñas a un niño, especialmente si tú eres el padre, uno de los padres del niño, ese niño va a creerlo. Si tú dices que esto es así, ellos van a creerlo. Si tú dices que tu favorito equipo de deporte es cualquier equipo, para mí yo soy un fanático de los Cubs de Chicago, el béisbol es mi favorito. Yo digo, eso es el mejor deportivo en el mundo, es el mejor equipo del mundo. Los niños van a pensar, sí, claramente, sí, eso es el mejor. Si yo digo que ese superhéroe es el mejor, o un actor, o cualquier persona, o cualquier cosa, es el mejor, o yo me trato que como es el muy bueno, los niños van a mirar eso y van a pensar que claramente eso es el mejor. Mis niños saben que yo soy un fanático de ese equipo de béisbol. Y ellos cuando miran ese símbolo de los Cubs, dicen, oh papi, mire. O se escuchan decir, oh, viste que los Cubs ganaron ayer. Porque ellos aprendieron de mi ejemplo, que es una cosa buena. No soy aquí para decir que un equipo es mejor de otro equipo, pero estoy diciendo que en los ojos de los niños, cuando ellos aprenden de ti, ellos piensan que esa cosa es el mejor, es el más bueno. Cuando enseñas a un niño algo, necesitas tener cuidado. Porque la verdad es como 20% lo que los niños aprenden de ti, lo aprenden de la lectura, de las cosas que tú dices. Pero la 80% es de las cosas que ellos ven que tú haces. Los niños te ven tus ejemplos, te ven las cosas que tú haces.
Y eso va a ser el base de su entendimiento del mundo para el resto de su vida. Los niños aprenden de las cosas que nosotros hacemos. Sí, es importante las cosas que decimos a los niños, pero es más importante los ejemplos que vivimos para que los niños puedan ver y comprender y saber, saber que es bueno. Sí, estamos entre los hermanos y los portamos de una manera, pero cuando salimos y estamos en el mundo, hacemos el opuesto o hacemos algo diferente o hablamos en una manera diferente. Los niños sepan en eso, ellos ven eso y esos niños piensan que bueno, las cosas que haces en la iglesia, porque solo vamos a la iglesia solo un poquito tiempo, eso es algo especial y diferente. Esa es la manera, necesitas portarse cuando estás con esas personas. Pero cuando estamos con el resto del mundo, porque pasamos el resto del tiempo con ellos, eso es la manera que debemos ser. La misma manera que hacen mis padres, que hacen mis amigos, hacen todas esas influencias. Pero aquí en la iglesia, voy a tratarme así. El resto del mundo, eso es diferente. Eso es la realidad. La iglesia, poco tiempo pasamos ahí. Y cuando estamos ahí, mis padres portan diferente. Los niños ven todas esas cosas. Y por esa razón necesitamos tener cuidado. Los niños te confían. Buscamos aprender de esos buenos aspectos de los niños. Pero esos son los niñitos, los más pequeños de nosotros. ¿Qué podemos aprender de los niños más grandes, los jóvenes, los adolescentes? En Eclesiastes capítulo 11. Vamos a leer de Eclesiastes capítulo 11. Otro libro de sabiduría muy importante, en donde podemos aprender mucho acerca de la vida bajo el sol, la vida aquí en este mundo. En Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te buscará Dios. Es claramente que la juventud es un don de Dios, es un regalo, es algo que es bueno. Dios nos estoy hablando del pasado porque yo soy viejo ahora, pero nos di antes juventud como una cosa buena, una cosa que podemos tener placer en nuestros corazones, porque pasa muy rápido. Solo eres en tu juventud unos años, eres viejo para siempre. Los jóvenes, ese tiempo pasa muy rápido y en esos tiempos deben ser llenos de alegría. Y alegría, ¿por qué deben tener alegría? Porque no tienen los afanes como los adultos, no tienen las responsabilidades como un adulto. Eso va a venir en el futuro. Los jóvenes tienen más energía. Yo sé eso, yo sé eso porque me pongo más cansado más rápidamente de que antes. Pero los jóvenes tienen más energía, tienen más entusiasmo que cuando hayan una causa en que ellos creen, están listos a cambiar todo el mundo. Esa es la razón que muchos de los adolescentes, esos jóvenes, cuando descubren la idea de solo deben comer solo verduras, como dice vegetarian en inglés, muchos de ellos se convierten, quizás solo por poquito tiempo, pero se convierten y ellos están pensando, todos deben hacer eso. Es porque en el mente de un adolescente, ellos están muy listos para tomar una causa buena, una cosa que ellos pueden ayudar a otros. Ellos creen en ideales. Ellos piensan que cosas deben ser así o así o así. A veces es como, un ejemplo es que no debemos tirar la basura y corruptir el mundo, la tierra.
curtir la tierra con polución, o cualquier palabra es en español, no recuerdo, con basura. No debemos llenar la tierra con basura. Eso es bueno. Y se pone y se van en toda la casa y empiezan, bueno, debemos tirar esto en para recycle, el otro para la basura. O dicen, oh no, debemos consumir menos, debemos comprar menos plásticos o cualquier cosa. Es porque los jóvenes siguen a creer que cosas deben ser en una manera. Tienen unos ideales, tienen ese entusiasmo, quieren cambiar el mundo. Y la cosa es cuando crecen, el entusiasmo que tuvimos cuando éramos jóvenes, bueno, desmuñe, se va menos. Y no queremos cambiar el mundo como antes. ¿Recuerdas cuando tú fuiste bautizado y qué listo tuviste tú para cambiar el mundo? A decir a todos que eso es la verdad, que eso es la Biblia, que Jesucristo es el Señor. ¿Qué pasó con ese entusiasmo? Los jóvenes tienen mucha imaginación, no quieren hacer la misma cosa, cosas en la misma manera, quieren hacer cosas en diferentes maneras. Y eso es algo que podemos aprender, que especialmente compartiendo el Evangelio, que quizá necesitamos hacerlo en esta manera, con folletos, quizá necesitamos hacerlo hablando con gente, tocando puertas, o hablando con gente en el YouTube, o mandando mensajes en el Facebook, o quizá hablando con personas en la troca. Hay muchas maneras, hay muchas diferentes cosas, y los niños, los jóvenes, los que son más jóvenes, tienen esa imaginación a pensar en diferentes maneras. Y no estoy hablando de hacer nada fuera de que está escrito en la Biblia, pero solo cumplir que está escrito en la Biblia en una manera diferente. Los viejos, como yo, estamos en nuestras maneras de hacer cosas. Y a veces no queremos escuchar nada, hacerlo así. ¿Por qué? Siempre lo hacemos así. No necesitamos hacerlo en diferente manera. Quizá los jóvenes a veces tienen unas buenas ideas, hacer algo un poquito diferente. Los jóvenes son curiosos, listos a buscar, conocer nuevas diferentes personas. Debemos hacer así también, listos a conocer nuevas personas para compartir el Evangelio. La triste es que todas esas actitudes, todos sentimientos se disminuyen con los años. Y eso es triste. Vamos a leer acerca de Timoteo, en el primero de Timoteo capítulo 4. Es triste, pero ¿sabes qué? Podemos aprender de los jóvenes, aprender de los niños, y podemos hacer mejor. Siempre debemos buscar hacer mejor. El primero de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Y aquí encontramos algo que Pablo está diciendo a Timoteo. Recordamos que Timoteo era un poquito más joven. Pablo era más maduro, más grande en edad. Él está escribiendo a Timoteo diciendo, capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una manera de mirar eso, quizás en parte, es porque siendo más joven que la gente, no tenían el mismo respeto a este Timoteo. Pero es joven. Este Timoteo que está predicando es joven. Él no es un Pablo, él no es un Pedro. Pedro y Pablo son más grandes, son más maduros, saben mejor. Pero este Timoteo es un joven. Él no sabe. Pero aquí Pablo está diciendo, no deja que nadie tenga un poco tu juventud. Y quizá también este Timoteo tenía sus características que hablemos acerca de los jóvenes, que los viejitos no tenían paciencia con él porque él estaba muy listo, tenía ese entusiasmo, quizá quería hacer cosas un poquito diferentes de que Pablo decía. No está hablando de algo nuevo afuera de las Escrituras, pero quizá él quería hacer algo, o decía a la gente de hacer una cosa así. Pero la gente, tú no eres Pablo, tú eres solo un joven. Necesitamos tener cuidado con eso. Los jóvenes son muy importantes. Y hay cosas que podemos nosotros, los adultos, aprender de ellos.
crecemos y tristemente empezamos a conocer el mundo. Los jóvenes crecen, los niños crecen a ser adultos y nos encontramos cambiando, a conformarnos a este mundo, a esta tierra, estas culturas aquí, las sociedades aquí. Y la verdad es difícil a llegar a ser un adulto. Es muy difícil a quedarnos con todos esos buenos aspectos de los niños. Pero podemos cambiar. Podemos hacer mejor. Vamos a regresarnos a Mateo. Regresamos a Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no cambiamos, si no volvemos, si no nos hacemos como los niños, ¿cómo podemos entrar en el reino de los cielos? El reino de los cielos aquí, y la mayoría de tiempo está hablando de la iglesia, está hablando de los salvados de Dios. Pero quizás estás pensando, ¿cómo podemos regresarnos, volvernos a ser como los niños? La cosa es que no solo es posible, no solo es una cosa que podemos hacer, es una cosa que necesitamos hacer, porque es lo que quiere Jesucristo de nosotros, para que podamos entrar en el reino de los cielos. Sí podemos cambiar, podemos crecer y aprender, podemos hacer mejor. En el primero de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Y esto, en el primero de Juan, capítulo 3 y versículo 1, es muy similar a lo que el hermano Javier León leía antes del sermón. Por partes, porque es el mismo autor, es Juan. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 3 y versículo 1. Pero piensa en esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Somos nosotros cristianos, hijos de Dios. Y en el español, miremos a la palabra hijo. Bueno, un hijo es solo un hijo de unos padres. Puede ser un adulto, puede ser un niño. Eso no fija nada. Hay diferentes traducciones. Y puedes ver que esa palabra hijo muchas veces está hablando de niño. La mayoría está hablando de niño. Porque lleva en esa palabra, lleva la idea en el griego de una persona que depende en otra persona. El niño depende en sus padres. Absolutamente depende en sus padres. Y nosotros dependemos en Dios. Debemos depender en Dios siempre. Debemos ser sus hijos, verdaderos hijos de Dios. Esa frase está en la Biblia para que podamos comprender la relación que tenemos con Dios, que somos hijos, como sus niños, los niños de Dios, que dependemos en Dios. Y no olvidamos que podemos aprender de los niños. Si queremos ser parte del reino, necesitamos cambiar. Necesitamos ser un poquito más honestos. Debemos ser honestos completamente. Más cariñosos, más emocionados del bueno, más amorosos. No debemos discriminar. Debemos ser listos a buscar otros con quien podemos compartir las buenas nuevas, el Evangelio. Listo a perdonar.
tener más ánimo a hacer la obra de Dios, más entusiasmo, ser más humildes, debemos confiar más en Dios y ser más inocentes. Ese último, ser inocente. Pero ¿cómo podemos ser inocentes como los niños? Porque los niños no tienen pecado. Sí, los niños hacen cosas malas. Eso pasa. Pero ellos no merecen, no son culpables como nosotros adultos. Nosotros los adultos cuando pecamos somos culpables. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos ser limpios otra vez. Si conocemos a Cristo, si conocemos la palabra de Dios y si somos listos a volvernos a ser como niños, a arrepentirnos, a dejar las malas cosas, los pecados de nuestras vidas. Estamos listos a confesar que Jesucristo, sí es el Cristo, y sí es mi Salvador. Y estamos listos a ser bautizados en agua, para que podamos ser limpios, inocente, sin culpable, como un niño. Podemos hacer eso. Y si tú no eres un hijo de Dios, tú tienes la oportunidad a venir y convertirse y ser un hijo de Dios, un niño de Dios, dependiente en Dios. Si eres un cristiano, estamos así como hijos de Dios, hermanos y hermanas, listos a ayudar uno y otro para que todos nosotros podamos un día estar en la presencia del Padre Celestial. Y si hay algo que necesitas hoy, necesitas las oraciones de los hermanos, necesitas hablar con nosotros, necesitas apoyo, cualquier cosa que necesitas, tienes la oportunidad de pedirlo hoy. Si tienes algo que necesitas, por favor, puedes venir. Esa es la invitación. Puedes venir adelante durante este himno de invitación.